Hola, en este video vamos a hablar sobre el español en los Estados Unidos y examinar la situación del español como lengua minoritaria en este país. Aunque el español es considerado una lengua minoritaria, significando que no tiene el mismo prestigio social y oficial que el inglés en los Estados Unidos, tiene más de 60 millones de hablantes y es la lengua más hablada en los Estados Unidos, aparte del inglés. El español se habla en casi todas partes de los Estados Unidos y la mayor concentración de hispanohablantes se encuentran en los estados de Arizona, California, Colorado, Nuevo México, Texas, Florida, Nueva Jersey y Nueva York. Un problema muy constante en cada estado es el acceso a la educación bilingüe. El español, al ser una lengua minoritaria, no recibe la atención en la educación al mismo nivel que el inglés. Muchos de los hablantes son inmigrantes de países de España y Hispanoamérica, pero el número de inmigrantes entrando en los Estados Unidos ha visto una reeducación en los años pasados, como afirma Carea. En los Estados Unidos, 60% de los hablantes del español son de la primera y segunda generación. La primera generación es representada por los inmigrantes de países fuera de los Estados Unidos y la segunda generación son los hijos que nacen en los Estados Unidos. Con la pérdida del español entre generaciones, el español de las generaciones 3 y 4, es decir, los nietos y bisnietos, es muy bajo. Esto es porque cada generación pierde un poco de conocimiento y la pérdida de conocimiento sigue aumentando hasta que se pierde con los nietos y bisnietos. Es evidente que el español se debilita con cada generación y muchas veces consecuencia de falta de educación en esta lengua contribuye a la pérdida. El español de los Estados Unidos tiene características únicas que son los resultados del alto contacto con el inglés. Por ejemplo, los hablantes bilingües utilizan préstamos de palabras y calcos, así como la mezcla de gramática que resulta en el famoso Spanglish. Es decir, palabras, frases y sonidos en inglés son usados en una conversación donde el español es también usado. Siendo esto es un ejemplo de la alternancia de códigos, una herramienta comunicativa usada por los hablantes de bilingües en el inglés y el español. Por ejemplo, Montrul presenta ejemplos de calcos como la palabra application en inglés y su influencia en el uso de la palabra aplicación en lugar de la palabra solicitud, que será español estándar. Otro buen ejemplo de préstamos es la palabra carpeta, que es prestada de la palabra carpet en inglés. También hay evidencia que asegura que los hablantes de herencia, o sea, aquellos que hablan español en casa por ser la lengua de su familia, están paulatinamente cambiando la estructura de la lengua. Por ejemplo, hablantes de la segunda o la tercera generación de una familia hispana no usan más el modo subjuntivo. Por ejemplo, espero que tiene buen día. Además, la mezcla puede ocurrir a niveles de frases con la alternancia entre interseccional. La alternancia de código se refiere a cuando hay aspectos de las dos lenguas en una oración o una frase. Por ejemplo, puede pasar cuando alguien te pregunta algo en español y contestas en inglés, o medio en inglés y español, o viceversa. La alternancia intra-oracional es cuando cambias de lengua dentro de la misma oración. La alternancia interoracional es cuando frases separadas de las dos lenguas se usan para responder. Se sabe que una manera de promover el mantenimiento de una lengua minoritaria como el español en los Estados Unidos es a través de las prácticas lingüísticas en casa y de la educación bilingüe. En los Estados Unidos, la educación bilingüe, en cuanto al acceso a la educación bilingüe en los Estados Unidos, la mayoría de los programas bilingües son escuelas privadas y no son muy accesibles, acelerando pérdida del español a través de las generaciones. Los programas bilingües son muy complicados porque hay bastante de lenguas y dialectos para enseñar.
También en los Estados Unidos se está enfocado en enseñar el inglés a niños con proficiencia baja para poder decir que no están en riesgo de fracaso académico. Para los hablantes de español, la edad en la que comienza la escolarización es cuando comienzan a sufrir atrición en su lengua materna, ya que en las escuelas se enfatiza el uso del inglés y no se trabaja en el mantenimiento y desarrollo del español. Por ejemplo, explica que mientras que la primera generación tiene un conocimiento alto en español pero bajo en inglés, y las generaciones 3 y 4 tienen un conocimiento muy bajo o ningún conocimiento del español, pero un nivel muy alto en inglés. Es por eso que el mantenimiento del bilingüismo es fundamental. Ser bilingüe tiene numerosos beneficios cognitivos, académicos y personales. Para muchos individuos, ser bilingüe es importante para poder comunicarte con personas en su familia y su comunidad. Además, mantener la lengua materna fortalece la identidad y los lazos con la cultura. Es importante conocer los aspectos sociopolíticos del español en los Estados Unidos. El bilingüismo en los Estados Unidos ha atravesado procesos sociales y lingüísticos similares al bilingüismo en Hispanoamérica. La mayor diferencia entre el desarrollo bilingüe en los Estados Unidos opuesto a Hispanoamérica es que la lengua mayoritaria es el inglés. Es importante reconocer que los hispanos en los Estados Unidos experimentan un fenómeno particular que los otros países hispanos hablantes no enfrentan debido al inglés. Esto es el Spanglish, y es considerado una variedad lingüística de los Estados Unidos. El Spanglish es interesante porque la experiencia hispana en los Estados Unidos no es particular y el localismo tiene un impacto inmenso. Con cada generación, el español estadounidense evoluciona y ese fenómeno es amplificado cuando piensas en todos los dialectos del español que coexisten en este país, como el español mexicano, cubano, colombiano, puertorriqueño, etc. Si pensamos en la evolución potencial del Spanglish y consideramos como los hispanos que nacen en los Estados Unidos tienen dificultades aprendiendo el español de una manera correcta, ¿cuál es el futuro del español en los Estados Unidos? Pues no hay nada que alarmarse. El español seguirá evolucionando como lo hacen todas las lenguas a través del tiempo, quizá con una gramática simplificada, pero no con una riqueza léxica envidiable. Además, según algunas proyecciones, en 2050 los Estados Unidos se convertirá en la nación con más hispanohablantes del mundo. De acuerdo con datos proporcionados por el país, esta proyección arma un futuro donde hay posibilidades de un presidente hispano a comunidades que solo hablan Spanglish y mucho más. La evolución de la lengua gente hispana en los Estados Unidos literalmente abre la puerta para el crecimiento de la cultura hispano y estadounidense. El español en los Estados Unidos ha seguido una trayectoria diferente comparada a los otros países latinos debido al inglés, y continuará siendo así. Created using Powtoon.